Amigos de Círculo Magenta, estamos aquí el día de hoy con ustedes. Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón, Alex? Día triste en la historia de este país, porque pues anoche se aprobó la famosa reforma judicial, que pues inevitablemente, reconociendo que es un asunto necesario en la agenda política de este país, Claro. pues termina por ser básicamente una manipulación ideológica que va a tener un propósito: entregar a las manos de el populismo, es decir, del voto popular, la selección de los jueces, magistrados y ministros, en una acción que nadie sabemos qué destino va a tener, pero lo más lamentable de todo, cuáles fueron las formas con las que el gobierno de la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador y su operador Adán Augusto López terminó de ejecutar de una manera oscura, mafiosa, como nunca habíamos visto en este país, aún en los peores días del PRI y del PAN, para conseguir el famoso voto de la traición. Y este voto de la traición se logró, pues obviamente empujando una negociación de manera muy cuestionable, porque hay que decirlo con todas sus palabras. ¿No les parece curioso o un contrasentido que esta reforma judicial nazca de un engendro propiciado por una negociación de manipular cuestiones judiciales, ya sea de la familia Yunes o ya sea del caso emesista de Barreda, sacadas de fiscalías morenistas de Campeche, de Veracruz? Yes. Entonces, nace manchada. Claro. Nace triste porque se supone, nos dijeron que esta reforma era para eliminar la corrupción. ¿Qué mayor corrupción se quiere que extraer documentación de las fiscalías a modo de Morena para poder conseguir ese famoso voto diferenciado? Y que no nos digan que en el caso de los Yunes no hubo ninguna negociación, como lo dijo el presidente en la mañanera del miércoles. Nadie lo cree. Nadie lo cree, absolutamente, Rodrigo. Nadie lo cree. Y número dos, no me digan que así fue un asunto estrictamente paternal el que el senador Barreda de Movimiento Ciudadano pues se haya quedado en Campeche para, pues de una u otra manera, cuidar a su papá, que había sido detenido. No sé si sea una cuestión real o una trama script creado en las producciones cuatroteístas de Pigmeno Ibarra, pero el hecho es de que de una manera u otra se cumplió la profecía de Manuel Velasco, el líder verde, del propio Adán Augusto, en el que, ¿por qué necesitaban dos? Porque si a última hora el voto Yunes se cebaba, no se cumplía, la ausencia del emesista garantizaba la famosa mayoría calificada. Bueno, finalmente fue venturosamente, dirían los morenistas, fueron los dos y no fue por un voto, sino por dos votos. Claro. El único líder de partido de oposición que pudo mantener el rebaño íntegro, cercado, fue el tan vilipendiado Alejandro Alito Moreno, que pudo tener a su Grey priista en la línea sin que ninguno de ellos se fuera por la libre. Claro. Rodrigo, ¿qué nos comentas? Primero que nada, decir, esto fue un día degradante para la democracia mexicana. ¿Por qué? Quedó de manifiesto que el soborno, la extorsión, el tráfico de las órdenes de aprehensión son el elemento central de la cultura política mexicana. Ya sea la reunión que hubo el viernes entre Adán Augusto López, Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares para hacerles saber que había una serie de órdenes de aprehensión abiertas en la Fiscalía de Veracruz
con causas que iban desde el peculado hasta acusaciones vinculadas al caso de pederastía denunciado por Lidia Cacho. Ese fue el punto toral de la amenaza, pero también se incluyó la intervención, como denuncian ya algunos legisladores panistas, de nada más y nada menos que Ademaro Martínez Zapata, el jefe del aparato de inteligencia del Estado mexicano, involucrado en una negociación política partidista. Es decir, lo que fue el Watergate en Estados Unidos y que obligó a la renuncia de Richard Nixon debido a que las agencias de inteligencia colaboraron de manera partidista en una campaña, aquí lo estamos viendo con creces, pero en un término mucho más mafioso. Y como dices tú, Ramón, el cuestionamiento que se cierne sobre el caso Barreda, porque hay dos versiones. Está la versión de que Barreda fue, el senador me refiero, fue retenido ilegalmente, pero está la versión ya circulada por algunos importantes periodistas de que nunca se le retuvo a Barreda y que independientemente del caso de su padre, él tenía la obligación de estar en el Senado de la República votando. Claro. Y que de una u otra manera... Básicamente le crearon el pretexto para ausentarse. Que le crearon el pretexto para ausentarse. Y va a quedar de relieve que Adán Augusto López sí habló con él. Habló con él en medio de la sesión y mientras su propia bancada, dirigida por Clemente Castañeda, no sabía qué estaba pasando con sus senadores. Probablemente, y esto habrá que ver después lo que haga una auditoría forense de la historia, se le salió de corral el senador emesista. Y eso fue lo que propició que se pudiera aprobar la reforma judicial por mayoría calificada. ¿Qué andaba haciendo Dante en el Senado? Dante Delgado, por alguna razón, Si no, llega no al ganó. Senado, dice que hablar con Clemente Castañeda, por cierto, acompañado de José Manuel del Río Virgen, quien fuera mano derecha de Ricardo Monreal, otro de los grandes promotores de la reforma judicial. Alejandro. Al que le haya quedado alguna duda, o bueno, hemos dicho tanto en esta mesa y mucha gente te pregunta, Ramón, o a ti, Rodrigo, decir, oye, si estamos viviendo un cambio de régimen, si estamos viviendo un cambio de cultura política, ¿realmente va a suceder todo lo que nos tememos? Y ayer vimos que en este escenario que vimos, en esta obra de teatro, están todos los elementos de que ya vivimos en otro país, políticamente hablando. ¿Por qué? Porque tenemos a personajes que aparecieron ahí como Félix Salgado Macedonio como operador político. Respaldando a Yunes en una nefasta imagen que vimos todos. Vemos a Miguel Ángel Yunes sirviendo como ese senador que a final de cuentas da su confianza a una reforma política. Vimos afuera granaderos lanzando gases a estudiantes, ¿sí? De derecho, opositores. Y más que gases, foam, ¿Sí? espuma de los extinguidores. Oigan, el que mejor se portó fue Fernández Noroña. ¿Sí? El mundo al revés. El mundo totalmente al revés. Vimos a los estados rápidamente, tan pronto como 4 horas después de que se votó, un estado como Oaxaca fue 1 hora 57. Bueno. Récords. Así es. Entonces, el que se esté preguntando, ¿este país va a cambiar? Que se asome ese día. No, sí va a cambiar, pero para mal. Así es, pero ya cambió. Es decir, estamos viendo al Niño Verde, al nuevo Niño Verde, como el gran operador y salvador político de este régimen. Es decir, a ver, no queda la menor duda de que esta reforma que pretendió ser una reforma que iba a limpiar el poder judicial, pues demostró que pues no solamente no lo va a hacer, sino que todo queda en manos de una sola persona. Así es. ¿Sí? Hablas del cambio de régimen y la realidad es que tiene que quedar registro de cómo llegamos aquí. Es decir, se extorsionó a un senador, se retuvo probablemente ilegalmente a otro senador, pero antes vino la polémica decisión en el Tribunal Electoral de la Sobrerepresentación que al 54% de los votos de Morena se le asigna el 75% de los curules en la Cámara de Diputados. Antes de eso, hubo una intervención descarada del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Antes que eso, hubo una elección que, si bien no podemos decir que fue una elección de Estado, sí fue una elección profundamente desigual, incluso como documentamos en Código Magenta, con amplios recursos del crimen organizado interviniendo a favor del oficialismo. Y antes de eso, tuvimos una campaña de 6 años orquestada desde la conferencia mañanera que lo mismo impulsaba aliados
que criticaba y desdeñaba también a la oposición desde el púlpito de esa conferencia que se va a quedar otros 6 años. A ver, es una, eh, un absurdo el que exactamente en el mes de la independencia, que es septiembre, Ujú. se haya aprobado esta reforma que a lo único nos lleva es a la dependencia de ese Claro, solo hombre. claro. ¿Por qué? Pues porque vimos claramente operar el aparato en medio de la barbarie que era el tener a estudiantes y trabajadores del Poder Judicial clamando por ser escuchados. Claro. Y como bien lo dijiste ahorita, el absurdo de ver, y digo qué bueno que pasó así, Ujú. pero el absurdo de ver que quien era el menos institucional de los morenistas, Claro. ¿sí? Sí, Gerardo Fernández. Gerardo Fernández Noroña, terminara por ser el hombre institucional que llamara a la cordura, Claro. cuando lo último que ha tenido, y por eso es popular y famoso, Claro. ¿sí? Claro, Fernández claro. Noroña, es porque no es institucional. Claro. No políticamente correcto. Exactamente. Ujú. Yo me quedo con la duda de qué tamaño eran las amenazas para que un día antes el senador Miguel Ángel Núñez Márquez, es decir, Miguel Ángel Yunes, hijo, dijera públicamente delante de Marco Cortés y todo el grupo parlamentario panista, yo voy a votar en contra. Sí. Para lanzar también un mensaje en redes sociales diciendo, a mí no me van a doblar, yo voy a votar en contra. Así es. Y de pronto aparecer en una cuestión que si lo ponen en un script para una novela de Netflix, no lo rechazarían por inverosímil. Claro. El padre que llega en calidad de suplente de su hijo para decir que su hijo está enfermo, para anunciar y tomar protesta. Pero uno de los grandes antagonistas históricos de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Además, Claro. ahorita nos recuerdas, porque traes buena memoria con eso, qué tipo de cosas dijo en su momento Yunes de López Obrador y López Obrador de Yunes, que eran eternamente López Obrador veía a Yunes como parte del clan Salinas y del clan de los poderosos fifís conservadores, Ujú. Ujú. y de repente se convirtió en el salvador de la 4T. Pero fue y tomó posesión, se aventó su discurso, se aventó Le respondió a su Marco. round con Marco, Fue Claro. recibido entre aplausos de y morenistas. aplausos y abrazos de morenistas, Un Yunes. para que luego viniera, ¿sí? El hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, y retomara el asiento, retomara la curul, y dijera voto en favor. Claro. Es decir, el script que se había construido se desarticuló. ¿De qué tamaño las amenazas? Digan lo que digan, niegue quien lo niegue. Sea el presidente, sea Dan Augusto, sean los propios Yunes. Aquí hay gato encerrado. Ramón, Claro. hablas de las profundas amenazas y si el gran operador y orquestador de este convencimiento irregular, por decirlo como un eufemismo, fue efectivamente Adán Augusto López, hay dos grandes antecedentes que es el caso de Daniel Flores y el caso Carmona que tocan tangencialmente a Adán Augusto. ¿Por qué? El financiador de la campaña, Daniel Flores, expresidente del Grupo Industrial Proyecta, este contratista de Pemex que creció de manera exponencial en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que recibió contratos por 27,000 millones de pesos. Otra vez, 27,000 millones de pesos. Hay que Ujú. ponerlo en su justa dimensión. Bueno, muere en un polémico accidente aéreo el mismo día que visitó Palacio Nacional y el mismo día que se confronta con el entonces precandidato a la presidencia de la República, Dan Augusto López. Y nos vamos al caso Carmona. Uno de los grandes arietes de la pre-campaña presidencial de Dan Augusto López fue nada más y nada menos que Ricardo Peralta Saucedo, el exadministrador general de aduanas, que colocó en la aduana de Reynosa a Julio Carmona. Entonces, estas prácticas ya se venían cocinando desde hace algún tiempo y llegaron a su punto máximo y a su punto toral en esta negociación de la reforma judicial. Los dedos apuntan todos hacia Dan Augusto López
Y los operadores de esta negociación, yo creo, desde mi punto de vista, van a ser, por supuesto, los beneficiarios del nuevo sistema judicial. A ver, hay Sí. una cosa importante. ¿No les parece curioso que en esta serie de negociaciones los personajes que aparecen tengan por ubicación Veracruz, Claro. Tabasco y Campeche? Campeche, claro. El nuevo cártel del Golfo. ¿Por qué? En Veracruz coinciden los Yunes Claro. y Dante Delgado, Así es. líder moral Por cierto, hay que del decirlo, Movimiento Ciudadano. Yunes Márquez ya fue candidato al Movimiento Ciudadano en Veracruz. Ya en su momento Ujú. había sido candidato Claro. con MC. Luego viene Tabasco, donde está Adán Augusto, el instigador, como lo hemos llamado, el guardia pretoriano que le cumplió su capricho al presidente. Y el otro senador traidor del PRD, también de Tabasco. Ah, claro, por Así supuesto, es. del PRD. Ujú. Y el senador al que le secuestraron al papá o lo detuvieron, pues campechano, Campechano. en tierra de la Aida Sansores. Claro. Entonces, a ver, solamente esa franjita ahí se concitó en esa parte del llamado cártel político del Golfo. Y si te vas un poquito más al norte, Ramón, con Tamaulipas, pues cerramos la pinza con el caso Carmón. Pues sí, claro. Y con Américo Villarreal Con Américo y Villarreal. compañía. Entonces, señores, estamos ante una situación de veras dramática en donde hemos perdido la República, en donde tenemos ahora la posibilidad de que sin que te den amparo, sin que te den nada, y hay que decirlo con tal cual, te van a poder fincar cuando quieran responsabilidad de lo que sea y vamos a averiguar contigo adentro. Alejandro, ¿qué conclusión? A mí me llama mucho la atención que haya sido especialmente Yunes la pieza que al final la mueve. Y me acordé mucho de esta película del Imperio Contraataca, que va contra la República en Star Wars, ¿no? Y este imperio, este Darth Vader, que va persiguiendo a Luke Skywalker porque está en contra de la República, ¿sí? Y al final creo que es una revancha de toda esta parte de la 4T muy violenta contra el establishment político que existe. Pero al final, y en esa película, pues a Darth Vader le terminan quitando la máscara y le dicen, a Luke le dice, yo soy tu padre. Así es. Y este final se parece mucho al que vamos a ver en México, donde Andrés Manuel López Obrador la máscara ya se la quitó desde hace mucho y le dice a Claudio Sheinbaum, Yo soy aquí el que yo soy tu padre y de aquí vienes, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, porque ya tenemos una reforma judicial que va a permitir que elijamos a cuántos personajes, Rodrigo, en una boleta. Son 1,700 juzgadores los que se van a sustituir. Okay. Si No, algo- bueno, sí, pero en las boletas que nos van a dar. Bueno, para van a que ser digan, al menos van a ser 300, por ejemplo, en el 300. primer circuito Bueno, de la Ciudad de México. pero por ejemplo, el tema de la fiscalización de las campañas, creo que este sexenio fue un tema totalmente perdido. No supimos de dónde salió el dinero de las campañas. Ahora imagínate en 300, Imagínate en 1700 cómo va a candidatos. estar. No candidatos, posiciones. Cada una con N Y candidatos. que vas a colocar a los juzgadores en la misma dinámica en la que están la disputa de puestos de elección popular, ¿Cómo donde vamos? se asesinan candidatos desde el crimen organizado. ¿Cómo vamos a saber quién está metiéndole lana a esa campaña? Sobre todo en el sexenio de un INE que lo dejaron totalmente borrado del mapa. Bueno, donde le quitaron- totalmente borrado que como el hito no fue capaz de doblarse tantito y Claro. aportar también a su Barreda Sí, o a su Yunes, claro. el INE ya lo desconoció y dijo, Tus tus estatutos. tus estatutos cambios. están incorrectos y tú tienes que echar para atrás tu reelección. Va a haber, por supuesto, Claro. un recurso que se va a Claro. interponer y quizá lo gane, quizá no, pero está claro, a ver, Sí. más claro que el agua de decir, no jalaste con nosotros, ni que siquiera con uno, no aportaste Claro. tú tu cuota, Qué casualidad que fue el mismo día, el ¿verdad? mismo día Claro. te quito todo. Así, ¿verdad? no quiero dejar de mencionar consecuencias inmediatas de lo que va a haber con la reforma judicial. Primero, están parados 35,000 millones de dólares de inversiones norteamericanas. Esto ya publicado la semana pasada por The Wall Street Journal. Esa es la primera consecuencia inmediata, la total incertidumbre para la inversión. Pero hay 3 puntos muy importantes. Uno,
el juicio de amparo que ya no va a tener efectos Así generales. es. Es decir, ya se van a tener que tramitar amparos particulares, aunque sea una decisión que viola derechos humanos de manera generalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos, no puede haber un amparo ante las autoridades. Así es, Es ante así, las ¿verdad? A autoridades. ver, pero lo que es muy importante estás diciendo, porque eso significará que ¿quiénes van a ser los más perjudicados de esta medida? Los ciudadanos, Los que los menos más tienen, indefensos, Claro. por los que supuesto. no puedan contratar un abogado, Claro, porque supuesto. los que tenemos algo de recurso, Ajá. pues le meteremos para podernos Es una amparar. El contradicción individual es al una espíritu de la contradicción del ley. espíritu, Claro. exactamente. Eso, Así y es. lo mismo sucede también en acciones de inconstitucionalidad. Esta reforma eleva mucho la dificultad para que el Congreso, los gobiernos estatales, los organismos autónomos que probablemente vayan a desaparecer también, puedan promover acciones de inconstitucionalidad en contra de medidas irracionales del gobierno o medidas que tengan fallas del procedimiento, como lo ha sido la misma reforma judicial que lleva Claro. fallas del procedimiento de origen. Los jueces sin rostro, esta medida que añoraba el gobierno de Felipe Calderón y que no pudo aprobar y que se ha documentado que es contraria a la Convención Americana y que fue utilizada por el fujimorismo en Perú, por ejemplo, como parte central de la represión judicial. Bueno, ahora ese sueño se hace realidad en la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, la actura política del Poder Judicial Federal, mediante la elección, pero también mediante un tribunal de disciplina militar que va a ser impuesto completamente con criterios partidistas. Yo quisiera, aquí siempre somos bastante críticos de los funcionarios, de los representantes legislativos cuando hacen cosas malas, Ujú. pero yo quiero sí reconocerle a Luis Donaldo Colosio Claro. su valentía Sí. para salir con varios TikToks y varios Instagrams y varios videos en redes sociales Y un discurso. y un discurso muy, claro. correcto defendiendo el punto del por qué no se tendría que hacer esto y transmitiendo casi en vivo ahí Sí. con su teléfono Claro. cómo estaba el ambiente de lo que era El Senado. pues, la rebelión dentro del Senado. Y eso hay que reconocerlo porque pues prácticamente no se sujetó a ninguna cuestión de... Y de los senadores de Nuevo León, que fue Luis Donaldo Colosio también, que fue el único, fue el único que Ujú. hizo lo Así es. suyo. Así es. Pero decías ahorita, bueno, para concluir, esta analogía que hacías de Darth Vader que va detrás de Luke Skywalker. Así es, y el y se imperio quita la máscara contraatacando, claro. y le dice Luke Skywalker, que en este caso la figura sería López Obrador, que le dice a A cada Darth Vader. a Darth Vader. Ajá, Darth Vader le dice a Luke Skywalker, Ajá. soy tu padre. ajá, Bueno, yo creo que Luke Skywalker Ujú. tiene pues una posibilidad ajá. de decirle, después del 1 de octubre, Darth Vader, no tienes madre. Ah, Bueno, el otro tema que sacudió en la semana fue este banderazo que Andrés Manuel López Obrador dio para que su hijo se incorporara abiertamente, ya que no va a ser él el presidente, a la política activa. Y prácticamente le abrió el paso, él fue él fue la motoconformadora que le hizo el camino para que, pues en los próximos semanas vaya Andrés Manuel López Beltrán, este personaje tan controvertido durante este sexenio por todos los amigos que logró colocar en diferentes instancias donde se hicieron grandes operaciones, ya Latinos hasta la saciedad junto con Mexicanos contra la Corrupción, Así es. hicieron las denuncias correspondientes, pero en este caso, ¿qué significa que Andrés Manuel López Beltrán vaya a ser el secretario de organización de Morena? Repito, para que no se nos olvide, esta santísima Trinidad que se está Ujú. constituyendo en estos momentos, con el traslado del poder de Palacio Nacional a Palenque, pasa primero por la dirigencia de Morena, claro. que hasta ahorita ya Andrés Manuel había logrado poner a su secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hija de uno de sus mejores amigos históricos, ¿sí? Ujú. Pues ahora en ese bloque superior de Morena también se instala su hijo Andy López Beltrán, lo cual significa que, como en su tiempo en las escrituras, el Señor dice, este es mi hijo amado en quien pongo todas mis complacencias. Claro. Oídlo. Ujú. Es decir, para todo fin práctico, Andy va a ser el que implemente y traiga directamente para que no haya teléfono descompuesto.
las instrucciones para que Luisa María Alcalde baje las propuestas que hará Morena para que el Senado y la Cámara de Diputados, de manera totalitaria, controladas, con mayoría calificada, puedan operarlas, quiera Claudia o no. Pero yo creo que la parte más importante de poner ahí a Andy es que si Claudia tiene la remota tentación en sus primeros 24 meses de pintarle una raya a Andrés Manuel López Obrador, estará Andy listo para que en el momento en que se implemente la revocación de Así mandato y el morenismo pleno expulse a la traidora Claudia, si se diera el caso, Ujú. Andy está listo para ser el interino Candidato en de España. 4 años. Alex, ¿qué dices de esto? Eh, Mucho habla Andrés Manuel López Obrador de la oligarquía. Estamos viendo ahorita una especie de amlogarquía, ¿sí? Buen término. Y en estos últimos días hemos visto las expresiones del presidente muy claras sobre dónde está colocando a sus piezas. En una misma semana, el presidente visitó a las Fuerzas Armadas, donde presentó a Claudia Sheinbaum como un producto de su creación, donde la misma Claudia Sheinbaum le dice a las Fuerzas Armadas, vamos a seguir trabajando juntos, no solo en labores de seguridad, sino construyendo esta Sí. infraestructura. Es Ya decir, los nuevos trenes ya son para ellos. ya vine aquí con la señora que, ¿verdad que sí van a seguir los contratos, verdad? Sí, sí van a seguir los O contratos. sea, va a seguir intenso el verde olivo Así es. de los billetes. Vimos más que nunca este matrimonio con el capital, con los empresarios. Y todo esto visto desde la parte de Carlos Slim. Y porque, ¿o acaso alguien vio que alguna cámara importante, algún empresario importante haya externado su preocupación por la reforma que acabamos de ver o por cómo se ha conducido? ¿Sí? Tampoco. Vimos que acomodó ya a sus muy eficientes operadores en el Congreso. Si alguien tenía dudas de que Adán Augusto, el converso Ricardo Monreal y todo ese aparato iba a servirle al presidente, quedó bien claro. Pero ahora poner el orgullo de su nepotismo en quizá el primer invento político importante para Andrés Manuel López Obrador, que fue Morena. Cuando lo creó hace muchos años, decíamos, ¿qué es esto de movimiento de regeneración nacional que está inventando Andrés Manuel para seguir en la batalla? Pues hoy unge a su hijo y el que dude que Andy no vaya a construir desde ahí, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, desde ahí su candidatura y su propia posición política, pues es un A ver, iluso. Alejandro, cuando en octubre del año pasado, aquí en Código Magenta, sacamos el andimato, mucha gente decía, "Ay, Ramón Alberto, están elucubrando, ustedes con sus teorías de conspiración". Sí. Ojo, en octubre del año pasado no había candidatos todavía No. a la presidencia, eran corcholatas que andaban buscando. Y yo decía desde entonces, y aquí están los videos, chéquenlos, Ujú. en octubre del año pasado, ¿qué decía en aquel entonces? Ojo, todo lo que se haga para quien quiera que vaya a ser el candidato de Morena, tiene que pasar por aceptar que va a tener Andrés López Beltrán operando de facto el poder al unísono con quien vaya a ser él o la presidenta. Así es. Ya llegó, ya está aquí. Andy llegó Claro, para quedarse. claro. Y, ojo, o releva a Claudia, si Claudia no es confiable en un plazo de 2 años, o en 6 años va a ser el candidato, ya candidato abierto, porque habrá sido ya presidente de facto en este sexenio, Claro. Como ya lo Sí. propuso Félix Salgado Macedonio. como ya lo puso Salgado Macedonio. Entonces, ¿qué tenemos? 2024-2030, la dupla Sheinbaum-Andy. Y del 30 al 36, Andy y el que se inventen en el camino. Claro. Y ya por lo menos tendremos 18 para entonces, 18 años de morenismo. Claro. A menos que algo se le atraviese al morenismo y lo pongan a aprietos, Rodrigo. El ascenso de Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena es la prueba fehaciente
de que el partido es propiedad exclusiva de la familia López Obrador y López Beltrán. ¿Por qué? Porque en el sexenio de su padre, Andrés Manuel López Beltrán, fue el eje de los negocios al amparo del poder. Esto patente en todo lo que ha documentado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y también en medios latinos. Contratos de Amílcar Olán en el Tren Maya, en Dos Bocas, en IMSS, en gobiernos estatales como Quintana Roo y Tabasco. Por ejemplo, Huesco, una empresa de Amílcar Olán, tan solo en un año consiguió contratos por 1.200 millones de pesos, que no es poca cosa. Pero ahora el paso a la Secretaría de Organización es un paso donde ya abiertamente se descubre Andrés Manuel López Beltrán como un operador político, porque esta posición le va a permitir al hijo del actual presidente tener interlocución con todos los morenistas del país y también tener la supervisión directa de las elecciones, de los procesos electorales, de la selección de candidatos. Es un poder fuertísimo que generalmente es una prerrogativa del presidente del partido colocar ahí a una persona afín. En este caso, el hecho de que sea Andrés Manuel López Beltrán, creo que le quita demasiado poder a Claudia Sheinbaum. Creo que debilita demasiado a Claudia Sheinbaum en ese sentido. Y Andrés Manuel López Beltrán ya tiene instalado en el gobierno federal una amplia red de funcionarios. Marat Bolaño, secretario del Trabajo, Juan Pablo de Botón, que es el subsecretario de egresos, es decir, el que maneja el dinero, Alejandro Calderón Alipi del IMSS Bienestar, donde hay contratos cuestionados a la red de Amir Calorán, la propia Luisa María Alcalde, que es la actual secretaria de Gobernación, Hugo Ventello Carbonell, que estuvo en Segalmex, muy cuestionado por ese caso, Abraham David Alipi, que estuvo primero en Pemex Exploración y Producción cuando se firmaron los contratos de Baker Hughes y ahora está en el Senagas, que por cierto, ahora que se realice la reforma eléctrica va a ser también un personaje fundamental para la asignación de contratos. Está también José Eduardo Beltrán, el tío de Andrés Manuel López Beltrán, quien fue consejero de Pemex, también instrumental para el caso Baker Hughes. Daniel Asaf, el jefe de la ayudantía, a quien ya se le han detectado contratos con el gobierno federal. Carlos Torres, el secretario técnico del gabinete, que va a repetir en el gobierno de Claudio Sheinbaum. Y Antonio Martínez Dañino, el titular del SAT, que también podría repetir en el cargo. Es decir, nada más y nada menos es la red Andy en este momento y van por más. Que muchos de ellos van a ser recolocados en posiciones estratégicas. Así es. Claro. O repetirán algunos de ellos, Así ¿no? es. Entonces, a ver, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos la creación. A ver, tanto tiempo Andrés Manuel estuvo gritando, censurando, tachando el nepotismo en este país. Y hoy él es el epítome del presidente nepótico, ¿sí? Sí. A ver, porque seamos honestos. Lo que decía ahorita Alex recordando esa frase famosa de José López Portillo cuando defendía, ¿sí? En su momento, Ujú, a José Ramón López Así es. Portillo, su hijo, ujú. a quien llamó siempre el orgullo de mi nepotismo para justificar su debilidad por Claro. su hijo. Nunca José Ramón llegó a ser, solamente llegó a ser subsecretario. ¿Mm? Y descartado para la presidencia. Y en todo descartado momento. para la presidencia. Nunca llegó a ser miembro directo del Politburó priista de alto nivel, Sí, como claro. hoy lo va a hacer Andy López Beltrán. ¿Qué otro hijo de un presidente mexicano llegó al Politburó de su partido? Ninguno. No, No. no que Ninguno. Es recordemos. una ruptura con la tradición Es una política ruptura con la mexicana. tradición política y es una imposición. Claro, Una imposición más. claro. Una imposición que de una u otra manera comenzaremos a sentir sus efectos demasiado pronto Sí. y veremos que pasamos del sexenio de Andrés al sexenio de Andrés. Tercer tema del día, pues en esta mesa, es lo que está pasando, los últimos nombramientos del gabinete de Claudio Sheinbaum, particularmente pues llama la atención que ya se adelantó, no hacia la última semana como se esperaba, o la penúltima, sino a la segunda semana de septiembre, la designación de Ricardo Trevilla como secretario de la Defensa. ¿Y quién pusieron en Marina, Y Rodrigo? Raimundo Pedro Morales, el almirante, el El director almirante. del corredor interoceánico. Así es. Yo traigo mis reservas en lo que está pasando ahí con la defensa. Sobre todo en el contexto de que originalmente se pensaba que iba a ser Gabriel García Rincón Así es. el secretario. ¿Por qué? Porque era un secretario muy hecho
muy estructurado en las escuelas militares norteamericanas y se decía que iba a ser un facilitador para los tiempos difíciles que se vendrían a México, Era un agregado militar en la ¿no? embajada. Y agregado y con maestrías y doctorados allá y con todo lo que puedas imaginar de entrenamiento, es decir, vaya, tenía Claro. ese roce permanente con los norteamericanos que son los que requieren en este momento esa coordinación por Así lo que es. se pueda venir. Ya ven que el señor Trump está diciendo que si él llega, te pronto llegue, pues no tardará unas cuantas semanas sin que entre con 40 ramos y 3 Terminators a acabar con todos los jefes de los cárteles y sus achichincles. Claro. Bueno, pues se decía que un personaje importante que podía ser un amortiguador por conocer la infraestructura norteamericana en ese territorio, pues iba a ser el general García Rincón. Y el que salió, El ungido. el ungido, Ujú. Ricardo Trevilla. Trevilla, Trevilla. pues resulta que dicen que básicamente es el que mejor se acopló a quien fue, dijeron por ahí que el que andaba entrevistando era Lázaro Cárdenas Batel. Yo creo que la criba final para saber quién fuera el secretario de la Defensa fue de García Harfuch. Sí. ¿Por qué? Porque para nadie escapa que Claudia Sheinbaum tiene en García Harfuch puestas las esperanzas de una gran coordinación de lo que son Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y servicios de inteligencia. Así es. Y yo creo que si ponían en su momento a Gabriel García Rincón, pues hombre, este hombre con sus vinculaciones con Estados Unidos iba a desplazar de esa operación a Omar García Harfuch. Le iba a quitar la interlocución. Así Igual. es. Entonces, mejor a Ricardo Trevilla, porque era pues más ad hoc a la conformancia de esta cosa que se quiere articular, ¿sí? Y pues como decimos aquí, es un personaje, explícanos Rodrigo, de qué estamos hablando cuando hablamos de Ricardo Trevilla. Ricardo Trevilla es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en este momento. Fue vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual indica que tiene esa mano izquierda política y de relaciones Ese es un públicas. punto muy positivo, porque Así significa es. que tiene sensibilidad para entender a la opinión pública y para poder no decir yo no hablo, yo no digo, yo me cierro. Y lo más importante, dentro de las Fuerzas Armadas es parte del grupo del general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y aquí es donde vienen las dos versiones sobre qué fue lo que pasó en la decisión de Claudia Sheinbaum, si es que fue decisión de Claudia Sheinbaum, que eso es precisamente lo que está disputa. Una versión que ha sido la más recurrida por diversos analistas es que Luis Crescencio Sandoval, el actual titular de la Sedena, ya tenía preparado a Gabriel García Rincón, que había habido incluso varias reuniones entre él, García Rincón y García Harfuch, para que estuviera ya acoplada la sucesión de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que al cuarto para las 12 hubo un manotazo de Claudia Sheinbaum para imponer a Ricardo Trevilla. Esa es una versión, y que ese manotazo se hizo por un cambio de opinión de García Harfuch. La segunda versión es la relación, es lo que tiene que ver con la relación con Washington y con los norteamericanos, porque ese va a ser el punto toral de la política de seguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y García Rincón pues, era el perfil por excelencia de coordinación con el gobierno norteamericano. Ricardo Trevilla, al ser parte del grupo del general Cienfuegos, pues son, digamos, los más escépticos de que haya coordinación con los americanos, porque recordemos la detención del general Cienfuegos en octubre de 2020, que en un acuerdo extrajudicial entre Marcelo Ebrard y el entonces fiscal Donald Trump, Bill Barr, pues se acuerda enviar al general a México y se le perdonan aquí en México todos los cargos. Pero eso dejó una huella indeleble en la relación bilateral y propició que López Obrador como presidente le pidiera a las Fuerzas Armadas que cortara de tajo toda coordinación con ciertas agencias norteamericanas, particularmente con la DEA. Alejandro.
Creo que no había existido un sexenio en la que la Secretaría de la Defensa Nacional necesitara más un PR que otra cosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente sacó de los cuarteles a los militares a operar sus cuestiones de seguridad, sino que los sacó de los cuarteles a hacer una bola de actividades que los soldados y la defensa no había hecho en otros sentidos. Hemos visto y hemos platicado en esta mesa de cómo la reputación del ejército ha ido a la baja en todos estos años y hoy se necesita darle un tratamiento más de, yo le llamo Sedena Corp, ¿no? Hoy la Sedena es una corporación que uno de sus temas es la relación con Estados Unidos. Así es. Otro de sus temas es qué va a hacer con la Guardia Nacional. Otro de sus temas es cómo va a administrar aeropuertos, cómo Trenes. va a administrar trenes, cómo va a construir cuestiones. Entonces, creo que independientemente de quién llegue, hoy la Secretaría de la Defensa Nacional se convierte en una supersecretaría que el presidente crea y sobre todo, y en este último discurso que tuvo el presidente con la defensa y con Claudia Sheinbaum, donde les dice, no había habido, se cumplió lo que yo quería, que era, no hubo un solo abuso a los derechos humanos por parte del ejército ¿Cuál es falso? en mi sexenio. Ajá. Así es. Entonces, creo que la Secretaría de la Defensa tiene muchos proyectos que hacer, pero debe haber un rumbo en el que sea menos corporación y más defensa nacional. Bueno, ¿no? y yo agrego un caso a toda esta Ujú. larga lista de nuevas facultades que se han asignado al ejército, que es cómo en este sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador, realmente se explotó el Centro Militar de Inteligencia como un aparato de espionaje con fines políticos. Pues vimos Eso quedó en el evidencia en papel el de Audomaro. CNMX. Y vimos el papel de Audomaro, por cierto, el alter ego militar de Andrés Manuel López Beltrán. Entonces, los puntos se conectan en esa parte. Va a haber muchas preguntas que habrá que responder, que Ricardo Trevilla, el nuevo secretario de la Defensa Nacional, tendrá que responder y veremos cuál va a ser, yo insisto, su relación con un gobierno, ya sea de Donald Trump, que abiertamente quiere enviar fuerzas especiales a México a intervenir a los cárteles mexicanos, o con una Kamala Harris, que ya lo dijo en el debate, ya lo estaremos platicando, que tiene un plan para procesar a organizaciones transnacionales que trafican fentanilo. A ver, yo quisiera preguntar aquí y cuestionar el asunto de sí es cierto que Ricardo Trevilla sería el puente amable por su expertise Ujú. de comunicador con la sociedad, con Con los estadounidenses, Con- con García García Harfuch, Harfuch. con todo el mundo. Sí, claro. Y también es cierto que aquí de este lado del puente de Gabriel García Rincón sería con los Estados Unidos, sería una parte más dura. Sin embargo, hay que ver también eh, cuál de estos personajes está más ligado también al secretario de la Defensa actual. Gabriel García Rincón. Bueno, entonces quizá por eso García Harfuch terminó siendo el fiel de la balanza para decir, por esta razón y por esta razón, este hombre que aunque está muy preparado, no es que no nos conviene, no me conviene. Claro. A ver, Ok. Ramón, decía Eduardo Guerrero, un importante analista de seguridad nacional que estuvo aquí en esta mesa también hablando con nosotros, que realmente la selección de Trevilla, el gran beneficiario, coincide contigo en esa parte, es precisamente Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque Omar García Harfuch se va a colocar, digamos, por encima de todo el aparato de seguridad nacional, como el gran supervisor, como el único que le reporta directamente y hablándole al oído a la presidenta Claudia Sheinbaum, y donde va a fortalecer su centralidad particularmente en temas de inteligencia y de investigación criminal. De hecho, García Harfuch ya ha reclamado para sí algunas posiciones importantes en la propia Fiscalía General de la República en temas de investigación de seguridad nacional. Algo que sí se le ha promovido de muy buena manera a Ricardo Trevilla es que es uno de los personajes que mejor conoce el mapa nacional del narcotráfico. Estuvo en Michoacán, estuvo en Chiapas, que ahora está al borde de la guerra civil, estuvo en Coahuila, una zona que siempre va a estar bajo amenaza del cártel del noreste, este explosivo grupo criminal. Entonces, desde ese punto de vista se le da el beneficio de la duda al general Ricardo Trevilla en este punto. A ver, yo más quisiera también preguntar,
siempre se cuestionó cómo es que el actual secretario de Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, llegó a esa posición siendo la opción 21, 23, de las últimas, no era de las primeras, ni siquiera las primeras 10. Fue otra sorpresa en su momento. Fue una sorpresa Ujú. que fue apadrinada en su momento, ya hoy se sabe con toda certeza, por el general Audomaro Así es. Martínez, el hombre de la inteligencia. Y ellos dos, Que saltaron a la generación de Trevilla y de Cienfuegos. así es, y ellos dos hicieron el trabuco, ¿sí? Claro. Dicen que están terminando mal, porque algunas cosas no salieron como ellos hubieran querido, entre ellos. Ujú. Lo que sí es cierto es preguntar, y aquí queremos dejar el último cuestionamiento. ¿Audomaro tendrá o no influencia en Ricardo Trevilla? Yo creo que al final del día, parte del checklist de Omar García Harfuch con Ricardo Trevilla fue decirle Quitamos a un personaje. qué tan cercano estás de Audomaro. Porque, guste o no, en la dupla Audomaro Martínez y Ricardo Peralta estarán muchos de los escándalos que acompañarán lo que será el difícil séptimo año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y punto final es el tan esperado debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Este primer debate, quizás el único, porque se ha hablado mucho de que Trump no le está gustando mucho confrontarse con la dama, que le ha sacado muchas sorpresas. Y bueno, basta ver lo que pasó en este debate, en donde de una u otra manera, primero Kamala Harris se vio dominante del escenario. Dicen que porque le ayudaron mucho los facilitadores, que eran gentes de Claro. ABC, Dice que etcétera, no era y su cancha, dice no era Trump. la cancha Ujú. de él. Hay quien dice que Trump, pues, se mantuvo siempre como es Trump. A la defensiva, Kamala tuvo una gran ventaja. Kamala siempre estuvo hacia adelante, comenzando por el momento en que llegó Kamala a saludar, y Kamala fue la que tuvo que ir a el podio donde estaba Donald Trump, y no Trump ir al de Kamala, o por lo menos verse a En mitad del medio. camino. Así es. Es decir, Trump no quería tener acercamiento con Kamala, y ella dijo, yo sí, ¿qué miedo te tengo? Punto número uno. Punto número dos, Kamala fue excelsa en pinchar el famoso ego de este megalómano personaje llamado Donald Trump. Cayó en todas las trampas. Cayó en todas las trampas. Ella sabía, se ve que la prepararon muy bien para decirle, pícale por aquí, pícale por allá. En el momento que decía, bueno, pues, tus mítines son ya una cosa aburrida que nadie le aburridísima, nadie quiere ir, nadie le interesa. Estaba que se lo tragaba el payaso Donald Trump. Si ven, a ver, tengo un amigo político que aprecio mucho y que dice, la mejor forma de ver lo que pasa con los políticos es sí, ve el debate, ve lo que están diciendo, ve sus declaraciones, pero una vez que lo hagas, vuélvela a saber sin sonido y concéntrate en ver las facciones de su cara. Yo lo hice, me lo aventé 2 veces. Ujú. Y lo que vi sin sonido, una Kamala que estaba disfrutando el debate, Sí. sonreía, actuaba, se ponía en la barbilla, Ujú. hacía todo tipo de... Y un Trump que estaba atorado, como si quisiera ir a ver a dónde, porque no era su lugar, porque no se le estaba dando lo que él decía, porque nunca estuvo a la ofensiva y sobre todo porque se dedicó a dar una serie de mentiras. Ahí, por eso yo siempre he dicho, López Obrador y él son muy similares. Tal cual. A ver, esas tonterías de Trump de decir que los migrantes están comiendo gatos, sopa de gato, que será, no sé si estofado de gato o de mascotas en los suburbios de muchas ciudades. Hombre,
O sea, ese es un choro que se aventaron en las redes sociales, alguien que quiso inventar algo Claro, y poner un cohete ahí para que la gente se enganchara, pero no está pasando eso. claro, ¿Estamos claro, de acuerdo? claro. No hay hamburguesa de gato. Ajá, Y al señor Trump se le están acumulando los gatos porque su segundo J.D. Vance pues salió contra las famosas cat ladies, aquellas mujeres ujú, que no quieren tener hijos y que mejor tienen un gato. Es claro. decir, los felinos se le están apareciendo a Trump por todos lados. Y la primera felina que en calidad de tigresa Ujú, le puso un tate quieto fue nada más y nada menos que Kamala. claro. Alejandro. Creo que la sociedad norteamericana estaba deseosa de tener un anti-Trump, ¿sí? Alguien que pudiera hacer pudiera balancear toda esta discusión que se estaba cargando hacia el lado de Trump. Vámonos hacia atrás y vimos el último debate, un Joe Biden, pues que realmente mantuvo a todos, a los que tampoco somos norteamericanos, pues realmente desconsolados al ver a un presidente totalmente disminuido. A partir de ahí, cuando es nominada Kamala, todavía existían dudas si era una persona que podía levantarse y podía conquistar. La campaña de Kamala ha ido al alza y ayer fue el culmen. Y lo voy a decir por qué. Porque pasó lo que en su momento fue el factor Oprah con Obama, de traerse a toda esta cultura popular estadounidense y hacerles endorsement. Pasó con Taylor Swift la noche del Así debate. es. Eh, La Cat pare- Lady, si no la número uno, la número dos de Estados Unidos. Así es. Entonces, creo que ayer Kamala llegó a esa meseta donde ahora sí la cultura anti-Trump eh, está diciendo, tú eres la persona que nos puede representar ideológicamente y te queremos como heroína, ¿sí? Y el caso de Taylor Swift, pues quizá la persona más famosa hoy de este planeta con millones y millones de seguidores, ayer dijo, ya me convenció Kamala Harris y voy a votar por ella. Vamos a ver qué efecto tiene. Después de las encuestas, aún y con el buen papel de Kamala, veían todavía unas encuestas muy cerradas. El estado de Pensilvania, donde fue el debate, pues es un estado clave donde Kamala le llamó a los polacoamericanos y los metió muy inteligentemente en el tema de la guerra con Ucrania y demás. Vamos a ver qué pasa, pero creo que a partir de este momento y del debate vamos a tener un resurgimiento de Kamala y una lluvia de endorsements, como les dicen los gringos, de figuras públicas que yo creo que si sigue por donde va, pues Kamala puede darnos una buena sorpresa. Rodrigo. Creo que la frase que mejor resumió el debate fue cuando los moderadores cuestionaron a Donald Trump de cuál era su plan para los servicios de seguridad social de Medicare, de Medicaid, y él dijo, I have concepts of a plan. Tengo los conceptos de un plan. A ver, eso retrata de cuerpo entero a Donald Trump porque vimos a un candidato errático, a un candidato Improvisado. desquiciado, a un Ujú. candidato improvisado, y en cambio a Kamala vimos a una candidata siempre al frente, siempre enfocada. Puso de relieve que el proyecto económico de Donald Trump es un proyecto debido a la imposición de tarifas esencialmente inflacionario y eso golpea en la línea de flotación del electorado norteamericano. Puso en evidencia que Donald Trump es un criminal convicto que tiene procesos federales abiertos muy importantes. Puso de relieve que Donald Trump hizo una campaña en contra de la política de derecho al aborto que va a ser también fundamental en términos electorales. Ujú. Entonces yo creo que Kamala se lleva una excelente noche, pero cuidado, las encuestas todavía Sí. son un volado. Las encuestas nacionales, de acuerdo a Real Clear Politics, Kamala Harris supera a Donald Trump apenas por un punto porcentual. Y en las encuestas de los estados balanza, la supera por solo 0.3 puntos porcentuales. Es decir, estamos Ujú. ante un empate técnico. Si tú analizas en este momento lo que es el mapa del colegio electoral, básicamente estamos llegando a un equilibrio donde la elección se va a definir sí o sí en quién gana el estado de Pensilvania. Ahí se va a definir quién va a ser el próximo o próxima presidente de Estados Unidos. A ver, me llama la atención el de hecho de que hay un punto que no hemos comentado y que es todo lo que tiene que ver con aborto, Claro. porque fue un issue muy importante que Kamala suscribió
porque no pudo Trump rebatirle, no el asunto del derecho de la mujer a hacer de su cuerpo lo que ella quiera, sino decirle, a ver, Trump, Ujú. dime qué haces, qué hacemos con las muchachitas que de repente les pasa algo en la calle porque no tenían conocimiento de y se están desangrando, y Ujú. etcétera, etcétera. Y luego Trump diciendo la gran mentira de decir que en este país, que en Estados Unidos, había posibilidad de matar a los niños cuando ya nacieran. Claro. A ver, ¿de qué estamos hablando? Yo siempre me he preguntado, y es una pregunta que digo yo, si a ustedes como hombres de empresa o como gente que maneja un Ujú. departamento o algo, les llegara un currículum que dijera, ¿sí? Soy experto en evadir impuestos. Sí, claro. Soy experto en fabricar mentiras para poder engañar, ¿sí? Ujú. A todos los empleados. Me encanta flirtear, aproximarme y atacar a las mujeres guapas de la compañía. ¿Sí? Sí, claro. Soy experto en hacer reportes fakes con datos fakes. Ya me cacharon, pero le he librado. Sí, 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 Y sí. enlistamos de esa Me manera. robo los reportes secretos de la empresa para Me llevármelos a mi robo los casa. reportes de la empresa para poder usar lo Me que yo reúno con quiera. los enemigos de la compañía enfrente. Todas esas. ¿Ustedes creen que alguien contrataría a ese hombre como director general de la empresa? Yo hago la pregunta, entonces, ¿por qué hay tanto norteamericano que está en fila diciendo queremos seguir apoyando a este criminal? Claro. Alguien que, por gracia de no sé qué o por estrategia de no sé quién, tiene ahorita la espada de Damocles pendiente de él hasta después de la elección. Y si se llegara a dar el caso, Que ganara. bueno, que es probable y que puede darse, de que gane, podría darse el caso de que Estados Unidos tuviera el primer presidente que gobierne desde una prisión. Qué contrasentido. No, Claro. Es lo mejor que tiene Estados Unidos sí. que ofrecer. Te digo, Ramón, decía James Carville, este importante analista y politólogo que llevó a Bill Clinton a la presidencia, lo mejor que le puede pasar al Partido Republicano es que Kamala gane por paliza. ¿Por qué? Porque de una vez por todas el Partido Republicano se va a librar finalmente de lo que es Donald Trump y de la influencia de Donald Trump, y los viejos liderazgos de la derecha estadounidense van a poder resurgir de las cenizas. Eso es lo que le puede pasar. Y un tema que tampoco hemos tocado y que abro aquí la mesa para el debate, ¿no les parece curioso que no se tocó a México en todo el ejercicio de los 90 así minutos? es. La palabra México, que hoy es fundamental en migración, en drogas, en seguridad, Un comercio en bilateral. comercio bilateral, en respeto a las leyes y todo, no se mencionó la palabra México en ningún lado. Y esa no mención, para mí, tiene una acepción política. Estamos en la salida de este hombre que se perdió en su mentalidad y está haciendo locuras. Si le tocamos un poquito las teclas, ¿sí? Claro. Va a salir un berrido de tamaño. A ver, Este hombre llamado López Obrador. claro, por supuesto, va a salir un berrido que nos puede dar un coletazo que no le conviene, por supuesto, a México y tampoco a Estados Unidos. Claro. Vamos a dejarlo para la siguiente, ya que no esté él, Claro. ya que estemos sentados con la nueva presidenta. No, alguien que ya se inventó y se creó, como es López Obrador, una guerra contra Estados Unidos diciendo, quieren a mí, me quieren fastidiar, vean lo del Mayo, no me compartieron nada. Él no acepta. A ver, López Obrador, igualito que Trump, nunca acepta que él erró, se equivocó, que no sabe. Siempre todos los demás, los fifís conservadores y son los que tienen la culpa. Bueno, en este caso, López Obrador inventó su guerra con Estados Unidos personal y ahora los americanos dijeron, wait 20 days. Si hay un segundo debate, ahí lo vamos a hacer. Mi pregunta es si después de lo que analicen los war rooms de Donald Trump
le digan, ¿sabes qué? Esto no funcionó. Y si ven que las cifras, la aguja se movió mucho, ¿sí? Pues van a decir, aquí párale. Ya hubo 2 debates, uno con Biden y uno con Kamala. Pero si a pesar de las percepciones de que Kamala haya ganado, Ajá. Trump Insiste en el fraude. no, sigue pegadito, yo creo que él va a terminar diciendo, me voy a jugar mi resto. Y ahora sí va a salir en plan agresivo. Ahorita fue de tanteo. A ver, ¿qué reacción tiene la gente si me porto así? Repito, vean por favor las imágenes sin sonido de Trump para que le vean su rostro. Es un hombre que está compungido, que no está a gusto, que no está disfrutando el debate, mientras Kamala está No, bueno. bueno, desatada, Ujú. charming, etcétera, etcétera, Claro, etcétera. Y claro. bueno, tenemos a unos moderadores que de una u otra forma, pues le estuvieron preguntando, a ver, señor, usted insiste en que usted le robaron la elección y Trump diciendo, y no puede decir que sí, pero tampoco decía que no. Y se quedaba en medio y es que sí, pero no, pero sí, pero quién sabe. Y lo llevaron a la orilla. Y la segunda, también no pudo justificar bien el papel que jugó en enero de Claro. hace 4 años. Así es. Donde 6 de él- enero del 21. 6 de 21, donde prácticamente él pues fue el eje y el pivote con sus discursos del asalto al Capitolio. Y ahí también diciendo, no, si yo simplemente di un discurso, ajá, ¿sí? Ujú. Por eso, si queremos ver lo que va a pasar o lo que está pasando en Estados Unidos, que se vengan a asomar anticipadamente aquí con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor encuentran tantas similitudes que quizá valga la pena que los dos terminen en ese lugar innombrable que está en Palenque.